tardes. La 26ª edición del libro En la Montaña concluyó en el municipio de Guisa. En el evento participaron más de una decena de narradores y poetas granmenses, así como integrantes de talleres literarios. Noveles y consagrados del arte de las letras en Granma se juntaron del 25 al 28 de mayo en Guisa para desarrollar allí la 26ª edición de una de las citas más importantes de la literatura, el Festival del Libro en la Montaña. El evento honró esta vez al multipremiado Héctor Luis Leiva, al tiempo que se prestigió con la asistencia de Jorge Adrián Betancourt, Delis Gamboa, Alexander Aguilar, Marianela Labrada, Henry William y Jorge Felipe Santos, entre otros. Para mí tiene una significación especial porque es una forma de llegar más, no solo al niño citadino, en mi caso que soy un escritor para niños, sino a ese niño que está mucho más alejado, mucho más apartado. El intercambio con ese tipo de público es muy enriquecedor. Siempre muy edificante, primero por ese reencuentro del que te hablaba y luego porque sé que esta semillita que llevamos a las comunidades, ya sean cercanas, ya sean intrincadas, pues esta semilla a su tiempo va a rendir frutos excelentes. Niños del taller infantil Ala y Flor también participaron en el peculiar encuentro. He aprendido en sí qué es la literatura y cuál es el objetivo del arte en sí. También me he enriquecido con cultura, he aprendido de nuevos escritores, he aprendido técnicas sobre la diferencia entre argumento y trama. Lo que más me gusta de las cosas que aprendo en el taller es cómo escribir un cuento, la estructura de una poesía, las décimas y la compañía de los miembros. El Festival del Libro en la Montaña tiene como objetivo acercar lo más reciente de la literatura y sus autores a quienes habitan el Lomerío. Bueno, me he sentido muy feliz. Yo nunca había visto ningún escritor y me he sentido muy feliz porque también la gente puede compartir, puede comprar libros y desarrollar sus conocimientos que no tenían. Este encuentro volvió a celebrarse tras los años de impas causado por la pandemia. Sus organizadores siguen apostando a la valía que anida en el arte de la prosa y el verso. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La oficina del historiador de la ciudad de La Habana y el investigador Emilio Cueto organizaron una exposición en el Palacio de Marqués de Arcos para presentar al público el único óleo que existe en Cuba del litógrafo francés Federico Miale, artista de vasta obra pero poco reconocido. Recorrer Cuba y mostrarnos por primera vez la belleza de nuestro país a través de la litografía es un mérito muy poco recordado del francés Federico Miale. En el Centro Histórico de La Habana se exhibe la exposición Miale más allá de nuestra frontera del coleccionista e investigador Emilio Cueto, quien en complicidad con la oficina del historiador quiso saldar la deuda del arte cubano con el ilustrador del libro La isla de Cuba pintoresca. Se ha montado una exposición de su obra de las piezas más importantes de su obra, que fueron las litografías que él hizo, tanto en la primera serie que se llamó Isla de Cuba pintoresca, entre 1839 y 1842, y la segunda serie, todavía más conocida, que se llamó Viaje pintoresco alrededor de la isla de Cuba. Esos originales están acá, de la oficina del historiador. Él es el autor del grabado más famoso de Cuba colonial, que posiblemente sea el Quitrín, donde están tres muchachitas en su Quitrín paseando delante de la fuente de la India. Lo curioso con Miale es que es un artista de esa dimensión tan importante, mucha gente conoce su obra, pero no sabe su nombre. De Cuba colonial no se puede hablar sin Miale. Y muchísimas portadas de libros en Cuba y de revistas en Cuba y en el extranjero, cuando el tema es Cuba colonial, incorporan una imagen de Miale. Estamos hablando de una figura realmente que nos hizo pueblo, nos dio a conocer al mundo, y el mundo del siglo XIX cubano es la obra y la visión de Federico Miale. Las mejores estampas del costumbrismo cubano de La Habana del siglo XIX no son obras ajenas a los ojos de Cuba y el mundo. Sin embargo, no ocurre así con el nombre de su autor, Federico Miale, un joven francés que llegó a nuestro país y creó la obra litográfica más monumental de Cuba, alguien a quien Emilio Cueto definió como el ilustre desconocido. Agneries Rodríguez Villalón, desde el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y en Las Tunas se preparan numerosas iniciativas literarias para los meses de verano. Los detalles con la periodista Anivis Labarta. La literatura se anuncia como buena compañía para los meses estivales en Las Tunas. Son variadas las propuestas que ya se preparan para esa etapa por parte de los especialistas del Centro Provincial del Libro y la Literatura en el territorio. En el mes de junio mantenemos los jueves del libro, segundo y cuarto jueves. Pero tenemos el día primero una actividad especial por el Día de la Infancia. A partir de julio ya tenemos algunos cambios en la programación. Todos los jueves pues estaremos realizando las lecturas de veranos. El segundo y el cuarto sí se realizarán aquí en el Parque Maceo para no perder nuestro espacio habitual. Habrá varios escritores leyendo su obra, presentando libros, se harán extensiones de venta, pero también estaremos llegando hasta esos centros de trabajo que tienen que continuar su labor, que tienen que continuar su producción. Entre estas ofertas, particular preponderancia reviste el taller de literatura de ciencia ficción y fantasía. Ya están abiertas las inscripciones, tenemos 30 cupos para este taller, que resulta un taller muy interesante y estará sesionando segunda semana de junio, segunda semana de julio, segunda semana de agosto en la sede de la Fundación Nicolás Guillén, que es allí en el Centro Cultural Huellas. El taller será impartido por el escritor Abel Gelmes Roblejo, graduado del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. En Las Tunas, José Carlos López y Anivis Labarta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La 10ª Jornada de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, evento convocado y auspiciado por la Oficina del Historiador de la ciudad de Camagüey, finalizó en esa provincia. Los detalles en el siguiente material. Durante el lunes y martes se desarrolló el evento teórico de la 10ª Jornada de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, dedicada en esta ocasión a la influencia de la cultura nipona en la cultura camagüeyana y cubana. Luego de las palabras de apertura a cargo de José Rodríguez Barreras, director de la Oficina del Historiador de la ciudad de Camagüey, el excelentísimo señor Hirata Kenji, embajador de Japón en Cuba, impartió la conferencia inaugural titulada Arquitectura Tradicional Japonesa. Los participantes pudieron apreciar la influencia de la cultura nipona en la isla mediante demostraciones de artes marciales, exposiciones, obras de teatro y talleres interactivos con descendientes japoneses. El representante diplomático, como muestra de agradecimiento, realizó una donación a la Casa de la Diversidad Cultural con objetos tradicionales de su país, los cuales formarán parte del montaje de la casa. Estoy muy emocionado y agradezco mucho a la Oficina del Historiador por escoger la cultura japonesa para esta edición. Japón está muy lejos geográficamente, pero me alegro mucho de que en esta ciudad hay descendientes japoneses, hay algunas expresiones de nuestra cultura y también haya un grupo de personas, sobre todo los jóvenes, que están interesados mucho en nuestra cultura. El programa teórico contó con más de 10 ponencias que abordaron temas diversos como la influencia del audiovisual y otros productos de la industria cultural, el cultivo de bonsái, los puntos de contacto entre el béisbol de ambos países, los objetos que atesoran colecciones del Museo Provincial Ignacio Aramonte y de manera especial conferencias dedicadas a los descendientes asentados en Banes, Santiago de Cuba e Isla de la Juventud. A diferencia de otros eventos de la diversidad, hemos tenido menos trabajo, pero creo que lo fundamental ha sido la calidad y también contar con la presencia de investigadores que tienen la dualidad de ser descendientes de japoneses y que al mismo tiempo han escrito sobre el tema. Por lo tanto, nos han traído elementos teóricos, elementos científicos, pero también elementos vivenciales, la parte emocional, de los recuerdos de su familia. El proyecto sociocultural Manga Cuba fue merecedor del premio Patrimonio Vivo, el cual se entrega para distinguir valores que se han preservado durante años y forman parte del acervo cultural de la población. Con la relatoría de lo acontecido entre el 21 y el 23 de mayo y la convocatoria a la próxima edición en 2025, cerró la 10ª Jornada de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, un encuentro para destacar elementos de la identidad nacional que han sido heredados de otras regiones y países del mundo. Desde Audiovisuales Príncipe, de la Oficina del Historiador de la ciudad de Camagüey,
Malena Álvarez y Alejandro García Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con esta información concluyen las culturales. Muy buenas tardes.